Un viaje por la carretera federal que atraviesa el desierto de Chihuahua. Era un tramo largo, solitario, de esos que hacen que los pensamientos pesados se cuelen en la cabeza. Había salido de Ciudad Juárez en la tarde y mi destino estaba a muchas horas de distancia, más allá de los cerros polvorientos. Cualquier camionero sabe que manejar de noche por esos lugares no es nada fácil. La carretera parece infinita y los pueblos están tan distantes que si pasa algo, estás completamente solo. Esa noche, la luna apenas alumbraba, escondida entre nubes pesadas. Las luces de mi tráiler eran lo único que cortaba la negrura del camino. Llevaba buen ritmo, pero la fatiga ya me estaba ganando. Decidí que en cuanto viera una gasolinera o un paradero, me detendría un rato. Sin embargo, lo que encontré fue algo muy distinto, algo que desearía nunca haber visto. Todo comenzó con una sombra en el camino. Al principio pensé que era un animal muerto, tal vez un perro atropellado, pero conforme me acercaba el bulto se fue definiendo. Era una persona. Apreté el volante, sintiendo un escalofrío recorrerme la espalda. Pisé el freno y bajé la velocidad, pero no demasiado. Los camioneros sabemos que a veces hay trampas en el camino, gente que finge estar herida para que uno se detenga, solo para asaltarlo o algo peor. Cuando pasé junto al cuerpo, lo vi claramente bajo la luz de mis faros. No era alguien desmayado ni herido, era un cadáver. Y no solo eso, estaba abierto, como un animal destripado. Mi estómago se revolvió. Algo andaba muy mal. Seguí avanzando, con el corazón golpeando mi pecho. No quería parar, pero entonces vi algo que me obligó a hacerlo. A unos metros de distancia, justo en la orilla del camino, había varias siluetas agachadas, moviéndose de una manera que me erizó la piel. Reduje la velocidad sin apagar las luces, tratando de entender qué estaba viendo. Primero pensé que eran coyotes o perros callejeros, pero cuando una de las figuras se giró hacia mí, sentí un puñetazo de terror en el pecho. Eran personas. 5, tal vez 6. Sus cuerpos estaban cubiertos de mugre y sangre, y lo peor era lo que estaban haciendo. Comían. Se estaban comiendo un cuerpo humano. Uno de ellos, un hombre calvo y con la cara llena de cicatrices, sostenía un brazo entre sus manos y lo mordía como si fuera un trozo de carne asada. Sus ojos se encontraron con los míos, brillando con una locura que jamás había visto en otra persona. Me quedé helado por un segundo que pareció una eternidad. Luego, como si alguien hubiera encendido un interruptor en mi cabeza, reaccioné. Pisé el acelerador con toda mi fuerza. El tráiler rugió y se lanzó hacia adelante. Pasé junto a ellos y vi cómo algunos se levantaban de golpe. Uno de ellos corrió hacia la carretera, levantando un machete. Giré el volante apenas a tiempo. Sentí el golpe en el costado del tráiler cuando el loco se estrelló contra el metal. No me importó. Solo quería alejarme de ahí. Pero entonces el motor falló. El camión empezó a perder potencia de repente. Intenté forzarlo pisando el acelerador con desesperación, pero algo estaba mal. El tablero se iluminó con luces de advertencia. Sentí un hueco en el estómago cuando el motor se apagó por completo. Sin pensarlo, tomé mi hierro de llanta y salté de la cabina. Si esos locos venían tras de mí, no iba a quedarme quieto esperando. El silencio de la noche era insoportable. Solo se escuchaba el viento arrastrando polvo y, a lo lejos, el crujir de algo como huesos partiéndose. Miré hacia la carretera. Ahí estaban. Venían hacia mí. El calvo con las cicatrices iba al frente, con la boca manchada de sangre. Detrás de él, los demás avanzaban con pasos torpes pero decididos. Uno de ellos sostenía lo que parecía ser una pierna humana. No lo pensé 2 veces. Si iba a morir, no sería sin pelear. Agarré con fuerza el hierro de llanta y respiré hondo. «Vengan, hijos de la chingada», grité, más para darme valor que otra cosa. El calvo sonrió. Sus dientes estaban cubiertos de carne fresca.
No recuerdo con exactitud cómo empezó la pelea. Todo fue un torbellino de golpes, gruñidos y sangre. Uno de ellos me lanzó un machetazo, pero logré esquivarlo y le rompí la rodilla con el hierro. Cayó al suelo gritando como un animal herido. Otro se abalanzó sobre mí, arañándome la cara, pero le metí un golpe en la sien que lo dejó tambaleándose. El calvo fue el peor. Era fuerte, rápido. Logró agarrarme del cuello y casi me tira al suelo. Sentí su aliento apestoso, su saliva cayéndome en la cara mientras intentaba morderme. Con todas mis fuerzas levanté el hierro y lo hundí en su costado. El grito que soltó fue inhumano. Se tambaleó hacia atrás, mirándome con rabia y sorpresa. La sangre le brotaba del costado en gruesos hilos oscuros, y entonces, antes de que pudiera atacarme de nuevo, algo nos interrumpió. Las luces de una patrulla iluminaron la carretera. El sonido de la sirena rompió la oscuridad. Los caníbales se quedaron paralizados por un instante. Luego, como bestias acorraladas, huyeron hacia el desierto. Yo caí de rodillas, sintiendo la adrenalina desvanecerse. 2 oficiales bajaron de la patrulla con armas en mano. Me miraron. Luego vieron la escena, el tráiler apagado, la sangre en el asfalto, los restos humanos esparcidos por el camino. Uno de ellos se acercó y me preguntó qué había pasado. No supe qué responder. ¿Cómo explicas algo así? Al final me llevaron a la estación más cercana para tomar mi declaración. Nadie encontró a los caníbales, ni rastros, ni huellas, nada. Solo los cuerpos mutilados que quedaron atrás. Los oficiales me dijeron que en esa zona han desaparecido muchas personas a lo largo de los años, que hay historias de gente que merodea por el desierto, alimentándose de lo que encuentran. Nunca hallaron pruebas suficientes para seguir investigando. Solo quedó en los archivos como otro caso más sin resolver. Pero yo sé la verdad, yo los vi, yo los enfrenté. Esto pasó hace algunos años, cuando transportaba una carga de autopartes desde la capital hasta una ciudad fronteriza. El camino era largo, pero lo conocía bien. Sabía qué estaciones eran seguras, dónde cargar combustible y en qué lugares no debía detenerme bajo ninguna circunstancia. Sin embargo, esa noche rompí mi propia regla. Todo empezó cuando un accidente en la autopista me obligó a tomar una ruta secundaria. No era la primera vez que me desviaba, pero ese camino en particular no lo conocía. Estaba en medio del desierto, sin alumbrado público, con un pavimento irregular y sin señales visibles. Después de conducir durante un buen rato, el cansancio comenzó a pesarme. Mis párpados se volvían pesados y sentía la vista borrosa. Fue entonces cuando vi la luz. A lo lejos, un edificio se erguía en la oscuridad. No era una gasolinera ni un restaurante de carretera, sino algo más grande. Desde la distancia parecía una antigua iglesia o quizás un almacén abandonado. Pero lo que me llamó la atención fue la luz que brillaba en su interior. Seguramente hay alguien ahí, pensé. Tal vez podía estacionarme unos minutos, estirar las piernas y echarme un poco de agua en la cara para despejarme. No sabía que estaba a punto de cometer el peor error de mi vida. Aparqué el camión a un costado del camino y me acerqué con cautela. Mientras caminaba, comencé a escuchar algo. Era un cántico monótono, profundo, como si muchas voces repitieran las mismas palabras una y otra vez en una lengua que no reconocía. Me asomé por una ventana rota y lo que vi me dejó sin aliento. Dentro del edificio había al menos una docena de personas vestidas con túnicas negras. Sus rostros estaban cubiertos por capuchas y todos rodeaban un altar de piedra en el centro del salón. Sobre él, un cordero blanco temblaba, atado de patas y con la mirada desorbitada. Mi instinto me gritó que me alejara, pero mi cuerpo no reaccionaba. Estaba petrificado, con el corazón golpeándome el pecho como un tambor de guerra. De pronto, una de las figuras alzó un cuchillo curvo
y lo hundió en el cuello del animal. La sangre brotó en todas direcciones y un silencio sepulcral se apoderó del lugar. No sé si fue un jadeo, el crujir de la grava bajo mis pies o simplemente que alguien sintió mi presencia, pero en ese instante varias cabezas se giraron hacia la ventana donde estaba escondido. Y entonces la pesadilla comenzó. No esperé a ver qué harían. Di media vuelta y corrí hacia el camión, sintiendo los latidos de mi corazón retumbando en mis oídos. Detrás de mí, escuché pasos apresurados y gritos. «¡Atrápenlo! ¡No debe escapar!». Mis manos temblaban mientras intentaba abrir la puerta del camión. Logré subir y giré la llave en el contacto, pero el motor tardó en encender. Miré por el espejo retrovisor y vi a varios de ellos corriendo hacia mí con antorchas en las manos. «¡Vamos, maldita sea!», murmuré entre dientes. El motor rugió y no lo pensé dos veces. Aceleré con todas mis fuerzas, sintiendo cómo las llantas rechinaban sobre la grava. Una de las figuras alcanzó a golpear la puerta con algo metálico, pero logré salir a toda velocidad. Por un momento pensé que estaba a salvo, pero entonces vi los faros. Un par de camionetas viejas emergieron de un camino lateral y comenzaron a seguirme. No podía creerlo. ¿Cómo era posible que estuvieran tan organizados? Pisando el acelerador, maniobré lo mejor que pude en esa carretera maldita, pero ellos no se quedaban atrás. Era como si conocieran cada curva, cada desnivel. Los minutos se hicieron eternos. Cada vez que intentaba girar en una intersección para despistarlos, ellos aparecían detrás de mí, como si supieran exactamente hacia dónde me dirigía. El miedo me apretaba el pecho, pero entonces vi la luz roja y azul a la distancia. Era un retén policial. No lo pensé dos veces. Toqué la bocina repetidamente y encendí las luces altas para llamar la atención de los oficiales. Las camionetas que me perseguían frenaron bruscamente y, tras unos segundos, dieron media vuelta y desaparecieron en la noche. Cuando los agentes se acercaron a mi camión, apenas podía hablar. Me perseguían. Había gente, un culto, mataron a un animal. Los policías se miraron entre sí. Uno de ellos me pidió que bajara del vehículo y tomara aire. Me ofrecieron un poco de agua y esperaron a que me calmara. Cuando finalmente pude contarles lo sucedido, el oficial de mayor rango suspiró y sacudió la cabeza. «No eres el primero que menciona algo así». «¿Qué?», pregunté, sintiendo un escalofrío recorrerme la espalda. «En esta zona, varios camioneros han reportado lo mismo. Figuras con túnicas, luces en edificios abandonados, persecuciones en la carretera. Pero cuando investigamos no encontramos nada». Un silencio pesado cayó entre nosotros. «¿Y qué hago?», pregunté, aún con el corazón acelerado. El oficial me miró con una seriedad que me heló la sangre. «Sigue conduciendo, no te detengas por nada, y si alguna vez vuelves a ver esas luces en el desierto, finge que no están ahí. Esa fue la última vez que tomé ese desvío». Han pasado años, pero todavía sueño con aquella noche. A veces, cuando conduzco por carreteras solitarias y veo alguna estructura abandonada a lo lejos, siento un escalofrío en la nuca. Y es que, en el fondo, sé que siguen ahí, esperando. Nunca he vuelto a hablar de esto con nadie, porque hay cosas que simplemente no pueden explicarse. Pero aquí estoy, contando mi historia, con la esperanza de que alguien escuche y tal vez, solo tal vez, me diga que no estoy loco. Aquella noche debía cruzar el bosque de Lincoln con una carga de productos enlatados rumbo a Wyoming. No era la primera vez que pasaba por esa ruta, pero sí la primera vez que lo hacía a esas horas. La mayoría de los camioneros la evitaban cuando caía la noche. Decían que había demasiados accidentes, que los autos se descontrolaban sin razón, que las radios se llenaban de interferencias.
y algunos aseguraban haber visto algo en la oscuridad, algo que no era humano. Pero yo no creo en cuentos. Acepté el encargo sin dudarlo, y para cuando el reloj marcaba la medianoche, ya estaba adentrándome en la carretera solitaria que serpenteaba entre los árboles. Encendí la radio para distraerme, pero solo se escuchaban crujidos y estática. Maldije por lo bajo y la apagué. No me quedaba otra opción que conducir en silencio, solo con el sonido del motor y el viento colándose por las rendijas de la cabina. Fue entonces cuando noté algo extraño. Los faros del camión iluminaban la carretera unos metros adelante, pero más allá de eso, todo era negro. Sin embargo, sentía algo, una sensación helada recorriéndome la espalda. Miré por el retrovisor. No había nada. Seguí avanzando, pero esa sensación no desapareció. Entonces, cuando tomé una curva cerrada, algo captó mi atención al costado de la carretera. Unos ojos. 2 puntos brillantes flotaban en la oscuridad, reflejando la luz de mis faros. Parecían demasiado grandes para ser de un animal común. Frené instintivamente, el corazón latiéndome en la garganta. Los ojos no se movieron. Se quedaron ahí, observándome desde los árboles. Tragué saliva y solté el embrague. No tenía tiempo para detenerme por una tontería. Seguí avanzando, pero a medida que lo hacía me di cuenta de que aquellos ojos me seguían. No caminaban, no corrían, solo se deslizaban entre los árboles, manteniendo el mismo ritmo que mi camión. La carretera se hizo interminable. Los minutos pasaban y aquellos ojos seguían ahí. Fue entonces cuando decidí probar algo. Aceleré de golpe. El motor rugió y el camión ganó velocidad. Mi lógica me decía que si se trataba de un animal, tarde o temprano quedaría atrás. Pero no fue así. Los ojos seguían a mi lado. Y entonces, en un parpadeo, desaparecieron. El alivio apenas duró unos segundos. Cuando volví la vista al frente, un escalofrío me recorrió el cuerpo. La carretera que tenía frente a mí era la misma que había recorrido minutos atrás. El mismo letrero torcido, la misma curva peligrosa, el mismo tronco caído al costado. Era como si no hubiera avanzado en absoluto. No podía ser. Debía haberme confundido. Tal vez el sueño me estaba afectando más de lo que creía. Respiré hondo y seguí conduciendo, más atento a los detalles. Pero después de un rato, volví a ver el letrero torcido, la curva peligrosa, el tronco caído. Estaba atrapado. La idea de dar la vuelta cruzó por mi mente, pero la descarté de inmediato. Si algo me enseñó la carretera, es que nunca te detengas en un lugar que no conoces. Así que hice lo único que podía hacer, seguir adelante, y entonces lo vi. Al inicio pensé que era un animal atropellado, un bulto oscuro en medio del pavimento, pero a medida que me acercaba, mi piel se erizó. No era un animal, era algo más grande, algo con extremidades alargadas y piel pálida como la de un cadáver. Estaba boca abajo, inmóvil. Una parte de mí quería pisar el acelerador y pasarle por encima, pero entonces se movió, no como lo haría un ser humano. Numbers se movió como si sus huesos no tuvieran articulaciones, como si estuviera compuesto solo de piel y tendones. Giró la cabeza hacia mí y me arrepentí de haber encendido las luces altas. Su rostro no tenía ojos, solo cuencas vacías, negras como la noche. Un grito se atascó en mi garganta mientras giraba el volante bruscamente para evitarlo. Las llantas rechinaron y el camión se sacudió violentamente. Por un instante pensé que iba a volcarme. Cuando logré recuperar el control, miré por los espejos. No había nada en la carretera. Aquello, lo que fuera, se había esfumado. Pero entonces escuché algo en la cabina, un sonido bajo, gutural, un gruñido. El aire se volvió denso. Sentí el peso de una presencia detrás de mí. No quería mirar. Sabía que sí lo hacía, pero mis ojos se movieron solos. El retrovisor reflejó algo imposible.
Había algo en el asiento del copiloto, un cuerpo huesudo, doblado en un ángulo imposible. Su piel parecía tensa y agrietada, como si fuera demasiado pequeña para su esqueleto. Y su rostro no tenía boca, pero aún así lo escuché reír. Mis manos sudaban en el volante, no podía frenar, no podía moverme. Y entonces, sin previo aviso, la radio del camión se encendió sola. Un sonido chirriante llenó la cabina, voces mezcladas con estática, palabras ininteligibles que me helaron la sangre. Cerré los ojos un segundo y, cuando los abrí, la cosa había desaparecido, pero algo me decía que no se había ido. No podía seguir así. Si aquello quería atraparme, tarde o temprano lo haría. Fue entonces cuando recordé la escopeta. Siempre llevaba una bajo el asiento, no porque creyera en lo sobrenatural, sino porque en la carretera nunca sabes a quién te puedes encontrar. Con una mano en el volante me agaché a tientas hasta encontrar el arma. La sentí fría en mis dedos. Respiré hondo y levanté la escopeta, apuntando al asiento vacío. «Si estás ahí», mi voz sonó temblorosa. «Muéstrate». El silencio fue la única respuesta, hasta que la radio volvió a encenderse. Una sola palabra, mi nombre. Mi sangre se congeló. Sin pensarlo, apreté el gatillo. El estruendo retumbó en la cabina, pero no vi sangre, no vi restos. Solo un agujero en la ventana del copiloto. El camión se tambaleó y me costó enderezarlo. Cuando logré estabilizarme, miré a mi alrededor. Ya no había carretera, ya no había bosque. Solo estaba mi camión, detenido en medio de un campo vacío, con la luna brillando sobre mí. La carretera de Lincoln había desaparecido, y la única prueba de que algo había ocurrido era la escopeta humeante en mis manos. Nunca volví a cruzar esa ruta, y cada vez que pienso en esa noche me pregunto si realmente logré escapar o si sigo atrapado sin darme cuenta. Voy a contarles la historia de cómo descubrí que uno de mis mejores amigos, un hombre con el que compartí incontables noches en paradas de descanso, al que consideraba casi un hermano, era en realidad un asesino. Nos conocimos en una gasolinera en las afueras de Albuquerque. Fue durante una tormenta de arena, de esas que parecen devorarlo todo. Mi camión estaba cubierto de polvo rojizo y no veía ni a 10 metros de distancia. Cuando entré a la tienda a comprar café, él estaba ahí, apoyado contra el mostrador, charlando con la cajera, como si no pasara nada. «Si sigues aquí cuando pase la tormenta, te invito a un café», me dijo, sonriendo con confianza. Y así empezó todo. Con el tiempo nos volvimos inseparables en la carretera. Siempre nos encontrábamos en las mismas paradas. Nos esperábamos para cenar y compartíamos historias de rutas interminables y accidentes que habíamos visto en el camino. Era un tipo callado, pero con un sentido del humor seco que me hacía reír. Siempre andaba con una navaja en el bolsillo, decía que era por seguridad, pero la forma en que la giraba entre los dedos me ponía nervioso a veces. Nunca vi las señales. Aquella noche estábamos cruzando el desierto de Nuevo México, cerca de la carretera estatal que conecta con Arizona. El cielo estaba despejado, sin luna, y la carretera parecía un vacío sin fin. Íbamos comunicándonos por radio, contándonos tonterías para mantenernos despiertos. ¿Tienes sueño?, me preguntó con su tono tranquilo de siempre. «Un poco. Podemos parar en la siguiente estación. Necesito estirar las piernas». Acepté sin dudarlo. Después de todo, ya habíamos parado en lugares peores. La estación estaba en medio de la nada, apenas iluminada por unos cuantos focos débiles. Había un par de autos estacionados, pero parecía abandonada. La tienda estaba cerrada y solo quedaban las bombas de gasolina funcionando con pago automático. «Voy a dar una vuelta», dijo bajando del camión. Yo me quedé dentro, tomando un sorbo de café frío. Había algo raro en el lugar, un silencio pesado, como si la noche estuviera conteniendo la respiración. A los pocos minutos, la radio sonó. «Ven, tienes que ver esto».
Su tono era diferente, más serio. Algo en mi interior me dijo que no bajara, que encendiera el motor y me fuera, pero era mi amigo, así que bajé. Caminé alrededor de los camiones hasta donde estaba él, parado al lado de un contenedor de basura. Me hizo una seña con la cabeza para que mirara adentro. El olor me golpeó primero. No era basura, era otra cosa, algo más espeso, más dulce y metálico. Cuando mi vista se acostumbró a la oscuridad, lo vi. Un cuerpo. Era una mujer, sus manos atadas con cinta adhesiva, su rostro hinchado, su piel cubierta de cortes. Llevaba la misma ropa que una chica que habíamos visto en la última parada de camiones, la misma que nos había servido café unas horas antes. Sentí que el estómago se me revolvía. ¿Qué demonios es esto?, murmuré, retrocediendo. Él se quedó mirándome, sin expresión. ¿Sabes qué es lo curioso?, dijo, girando la navaja en su mano. Siempre pensé que notarías algo antes. El mundo pareció encogerse a mi alrededor. ¿Qué hiciste? Él sonrió. Lo mismo que siempre he hecho, solo que esta vez te tocó verlo. No esperé a escuchar más. Eché a correr hacia mi camión, pero él ya estaba detrás de mí. Sentí un dolor agudo en el brazo, algo caliente resbalando por mi piel. Me había cortado. Tropecé, cayendo de rodillas en la grava. Lo escuché acercarse, su respiración tranquila, como si esto fuera solo un juego para él. No corras, no quiero hacerte daño. Todavía. Me obligué a levantarme, ignorando el dolor en mi brazo. Subí al camión y cerré la puerta justo cuando él intentó agarrarme. Sus manos golpearon el vidrio y supe, en ese instante, que si no salía de ahí, no viviría para contar la historia. Encendí el motor y pisé el acelerador. Vi su figura en el espejo retrovisor, de pie bajo la luz tenue de la estación, con la navaja aún en la mano. No intentó seguirme, solo se quedó ahí, sonriendo. No sé cuánto tiempo conduje esa noche. No llamé a la policía. No paré en ninguna estación. Solo manejé hasta que el amanecer tiñó el cielo de naranja y me obligó a detenerme en un área de descanso. No denuncié lo que vi. No sé por qué. Quizás porque tenía miedo. Quizás porque en el fondo me costaba aceptar que había compartido tantos kilómetros con un monstruo. Un par de semanas después, me enteré de que encontraron otro cuerpo en una estación de servicio en Arizona, igual que la mujer que vi aquella noche. Mismas heridas, mismo patrón. Sabía quién lo había hecho. Pero para entonces, él ya había desaparecido. Han pasado los años, pero no hay noche en la que no piense en él, en su risa, en la forma en que giraba la navaja entre los dedos. A veces me despierto con la sensación de que está ahí, justo afuera de mi camión, observándome desde la oscuridad, esperando. Íbamos 4 en el coche, regresando de un viaje a la costa. La idea era manejar sin prisas, disfrutar el paisaje y llegar a la ciudad antes de la medianoche. Pero lo que debió ser un trayecto de 3 horas terminó convirtiéndose en una pesadilla de casi 5. Lo más extraño es que, al principio, nada parecía fuera de lugar. Si vemos un puesto, paramos por café, dijo uno de mis amigos desde el asiento trasero. Buena suerte con eso, respondí, ajustando el retrovisor. La carretera era puro bosque y curvas interminables. Desde que salimos del último pueblo, no habíamos visto ni un solo negocio abierto. La música sonaba bajito en la radio, y por momentos solo se escuchaba el motor y el viento golpeando las ventanas. Todo estaba demasiado tranquilo, hasta que vimos las luces. Un tráiler estaba detenido a la orilla de la carretera, con las luces de emergencia parpadeando. Al pasar junto a él, notamos que la cabina estaba inclinada como si el conductor se hubiera quedado dormido sobre el volante. ¿Creen que necesita ayuda?, preguntó alguien. Yo frené un poco, dudando.
El camión parecía abandonado. No había señales de choque ni rastro de otro vehículo. Solo estaba ahí, detenido en medio de la nada. «Mejor sigamos», dijo otro. «Si fuera una emergencia, ya habría alguien más aquí». Asentí y aceleré, pero mientras nos alejábamos, algo en el espejo retrovisor me hizo tensarme. El tráiler no estaba solo. A unos metros de la cabina, en la parte trasera del remolque, vi una silueta inmóvil, apenas iluminada por nuestras luces traseras. Era una figura alta, delgada, con los brazos colgando a los lados. No se movió ni un centímetro. No dije nada. Quizás fue mi imaginación, un reflejo, el cansancio. Pero en cuanto dimos la siguiente curva, mi amigo en el asiento del copiloto habló. ¿Vieron eso? ¿El tráiler?, pregunté, fingiendo calma. No, la persona parada ahí. El silencio cayó sobre nosotros. Nadie quiso decirlo en voz alta, pero todos lo habíamos visto. Seguimos conduciendo sin hablar demasiado, como si ignorar lo ocurrido pudiera borrarlo de nuestras mentes. Pero la tensión en el coche se hizo evidente cuando, media hora después, el GPS nos indicó un desvío inesperado. «¿Por qué quiere que tomemos esa salida?», preguntó alguien. «No lo sé, pero si seguimos derecho, son 15 minutos más», respondí revisando la pantalla. El camino principal se veía más confiable, pero el GPS insistía en que la ruta alternativa era la mejor opción. Contra mi mejor juicio, giré el volante y tomé la desviación. La carretera secundaria era mucho más angosta y no tenía luces. Solo los faros del coche iluminaban el asfalto, dejando sombras inquietantes en los árboles a los lados. «Esto no me gusta», susurró alguien desde atrás. Yo tampoco me sentía bien. Habíamos avanzado unos 20 minutos cuando vimos el primer letrero oxidado indicando un pueblo a pocos kilómetros. Pero la sensación de extrañeza se volvió pánico cuando nos dimos cuenta de que el GPS había dejado de funcionar. «No puede ser», murmuré tocando la pantalla. «No hay señal». «¿Cómo que no hay señal?», preguntaron desde atrás. Nadie respondió. Lo único que nos quedaba era seguir hasta encontrar un punto de referencia o un lugar donde preguntar direcciones. Pocos minutos después vimos las primeras casas, pero en lugar de alivio, lo que sentimos fue algo mucho peor. Las calles estaban vacías. No había luces en las casas, ni autos estacionados, ni perros merodeando. Todo el pueblo parecía suspendido en el tiempo, como si nadie hubiera pasado por ahí en años. Reduje la velocidad y miré por la ventana. Las fachadas de las casas estaban desgastadas, con puertas entreabiertas y ventanas rotas. Pero lo más extraño era que, a pesar de la sensación de abandono, el lugar no se veía sucio. No había polvo acumulado ni maleza creciendo entre las calles. Era como si alguien se encargara de mantenerlo en ese estado, detenido, pero intacto. «Demos la vuelta», dijo alguien en un tono tenso. «Esto no está bien». Justo cuando estaba por girar el volante, algo apareció en el camino. Una persona. Estaba de espaldas, vestida con ropas oscuras, inmóvil en medio de la calle. Frené en seco. «Toca el claxon», dijo mi amigo, casi en un susurro. Lo hice, pero la persona no se movió. Entonces, con un movimiento lento y antinatural, giró la cabeza hacia nosotros. No tenía rostro. El pánico se apoderó de todos. Metí reversa, giré el auto y aceleré sin mirar atrás. Nadie dijo una palabra mientras salíamos del pueblo, con los corazones latiendo con fuerza. Pero el horror aún no terminaba. Después de varios minutos, conduciendo sin detenerme, mi amigo a mi lado dejó escapar un jadeo. «No puede ser». Levanté la vista y sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Frente a nosotros, en medio de la carretera, estaba el mismo tráiler que habíamos visto antes. Y la misma silueta estaba allí, esperándonos. Mi mente se negó a entender lo que veíamos. Habíamos tomado un camino diferente. No era posible que estuviéramos de vuelta en el mismo lugar. Pero ahí estaba. Entonces, sin que ninguno de nosotros tocara el radio,
la música se apagó. Un murmullo grave salió de las bocinas, acompañado de un sonido estático que nos erizó la piel. «Vámonos de aquí», murmuró alguien con la voz quebrada. Aceleré sin pensarlo 2 veces, pasando a toda velocidad junto al tráiler. Por el rabillo del ojo vi que la figura seguía allí, pero esta vez se movió. Se giró hacia nosotros. No miré atrás. No paré hasta que volvimos a la carretera principal, hasta que el GPS volvió a encenderse, hasta que vi las luces de un poblado a lo lejos. Cuando finalmente nos detuvimos en una gasolinera, revisamos el reloj. Lo que debía haber sido un desvío de 30 minutos nos había tomado más de 2 horas. Nadie habló de lo que vimos. Nadie intentó explicarlo. Pero cuando revisamos la ruta en el GPS, la carretera por la que habíamos pasado no existía. Desde entonces, cada vez que viajo de noche, me aseguro de quedarme en la carretera principal, porque hay caminos que no deberían recorrerse y hay lugares que nunca deberían encontrarse. Nunca había contado esto en voz alta, tal vez porque no quiero sonar como un loco o porque hay cosas que es mejor dejar en el olvido. Esa noche el clima estaba raro. Primavera o no, el aire se sentía helado, casi como si algo lo drenara de su calidez natural. Había llovido de forma intermitente todo el día, algo inusual para esa región. Cuando salí del paso, el cielo estaba cargado de nubes pesadas y la carretera brillaba con el reflejo de los faros sobre el asfalto mojado. Llevaba una carga de autopartes con destino a Tucson, un trayecto que ya conocía de memoria. Casi siempre disfrutaba manejar por ahí. Había algo hipnótico en el paisaje desértico, en las largas rectas donde solo el horizonte marcaba la diferencia entre el suelo y el cielo. Pero esa noche, algo no se sentía bien. Era una sensación difícil de explicar, como si hubiera algo en el ambiente, una presencia que acechaba más allá de lo visible. Encendí la radio para distraerme, pero solo captaba estática o estaciones en español con música ranchera. Me conformé con el sonido del motor y la lluvia que caía a ráfagas contra el parabrisas. Llevaba casi 3 horas de camino cuando lo escuché. Un grito, no un ruido del viento ni de algún animal. Fue un grito humano, desgarrador, corto pero lleno de desesperación. Reduje la velocidad, buscando con la mirada algún indicio de lo que podía haberlo causado. Fue entonces cuando lo vi, un coche volcado en el costado de la carretera, con las luces traseras aún encendidas. Me detuve unos metros adelante. Encendí las intermitentes y bajé con la linterna en mano. El vehículo era un sedán gris, chocado contra unas rocas. Las puertas estaban cerradas, pero el parabrisas tenía una gran grieta. Me asomé para ver adentro y sentí un escalofrío. El asiento del conductor estaba vacío. No había rastros de sangre, ni signos de que alguien hubiera salido por su cuenta. «¿Hola?», llamé en dirección al desierto. El eco de mi voz se perdió en la noche. Encendí la linterna y apunté alrededor. Solo vi el camino mojado y la tierra oscura más allá del arcén. Ninguna huella, ninguna pista. Volví al camión sintiendo que algo no cuadraba. No tenía señal en el teléfono, así que no podía llamar a emergencias. Pensé en esperar a que otro auto pasara, pero la carretera estaba desierta. Subí de nuevo a la cabina y miré por el espejo retrovisor. Ahí seguía el coche, con sus luces rojas parpadeando como ojos moribundos en la oscuridad. Un mal presentimiento me recorrió la espalda. Metí primera y seguí mi camino. Manejé en silencio durante un buen rato, tratando de sacarme de la cabeza lo que acababa de ver. Tal vez el conductor había salido a buscar ayuda y yo simplemente no lo había visto. Sí, tenía que ser eso. El camino se extendía frente a mí, una línea infinita de asfalto bajo el cielo cubierto de nubes. La lluvia había disminuido, pero una niebla ligera comenzaba a levantarse del suelo.
Entonces vi las luces. Al principio pensé que era otro camión o un auto que venía en dirección contraria, pero número. Las luces no parpadeaban ni se movían. Eran dos destellos fijos en medio del camino, brillando con una intensidad extraña, como si estuvieran suspendidos en el aire. Solté el acelerador y fruncí el ceño. Algo no estaba bien. Cuando estuve lo suficientemente cerca, las luces parpadearon al unísono y se apagaron de golpe, dejando la carretera sumida en la oscuridad. Mis manos se aferraron al volante. Mi instinto me gritaba que no me detuviera. Pasé por el punto donde habían estado las luces y no vi nada. Pero justo cuando creí que todo estaba en mi cabeza, algo se movió en el rabillo de mi ojo. Una silueta, alta y delgada, de pie junto al arcén. Mi corazón martilló en mi pecho. No podía haber alguien ahí, no en medio de la nada, no después de lo del coche volcado. Pero ahí estaba. Pasé de largo, sintiendo una punzada de pavor trepar por mi espalda. Vi la figura moverse en el espejo. Ya no estaba junto al camino. Ahora estaba en medio de la carretera, viéndome alejarme. No frené. No quise mirar atrás. Me obligué a mantener la vista en la carretera, pero entonces un golpe seco resonó contra el costado del camión, como si algo o alguien hubiera golpeado la caja. El camión se tambaleó ligeramente. Tragué saliva y pisé más el acelerador. Otro golpe, más fuerte esta vez. Algo se estaba subiendo a mi remolque. El miedo me revolvió el estómago. Miré por los espejos laterales, esperando no ver nada, pero lo vi. Una sombra moviéndose sobre la caja, avanzando hacia la cabina. Mi mente intentaba encontrar una explicación lógica. Tal vez era el viento, tal vez mi imaginación, pero número. Cuando levanté la vista, mi sangre se heló. Ahí, parado frente a mí, en plena carretera, estaba el mismo hombre que había visto antes, o lo que fuera que estuviera tomando su forma. No tenía rostro, solo una piel oscura y tersa, donde deberían estar sus ojos y su boca. Pisé el freno instintivamente, pero en cuanto lo hice, algo golpeó el parabrisas. Unas manos delgadas, de dedos largos y huesudos, se aferraron al vidrio. El camión patinó sobre el asfalto mojado. Giré el volante con todas mis fuerzas, sintiendo el peso del remolque amenazar con volcarme. Las luces de la carretera parpadearon. El parabrisas se agrietó. Y entonces todo se apagó. Desperté con el sonido de la lluvia golpeando el techo del camión. Mi cabeza latía con fuerza. El camión estaba detenido en el arcén. Todo estaba en calma. Respiré hondo, tratando de aclarar mi mente. ¿Había sido un sueño? ¿Un maldito delirio por el cansancio? Miré a mi alrededor. Todo parecía normal, hasta que vi las marcas en el parabrisas, huellas de manos, marcas largas y delgadas, como si alguien se hubiera arrastrado sobre el vidrio. Encendí el motor con manos temblorosas y me largué de ahí. No miré atrás. No quería saber si aún estaba ahí. No sé qué fue lo que vi esa noche. Solo sé que, desde entonces, evito esa carretera cuando cae la lluvia. Esto pasó en la Ruta 66, en el tramo que cruza Arizona, entre Flagstaff y Kingman. Era una noche despejada, sin luna, con el cielo plagado de estrellas. Venía manejando con la radio baja y una taza de café frío en el portavasos. Llevaba varias horas conduciendo sin ver un solo vehículo. Sabía que esa carretera tenía fama de desolada, pero esa noche se sentía diferente, como si el mundo entero se hubiera vaciado. Era pasada la medianoche cuando la vi por primera vez. Estaba parada al borde del camino, justo donde la luz de los faros apenas la tocaba. Una mujer delgada, con un vestido viejo y desgastado que le caía hasta los tobillos. El cabello le cubría parte del rostro, pero lo que más me impactó fue su piel. Era pálida, demasiado, como si la sangre hubiera abandonado su cuerpo hacía mucho tiempo. Reduje la velocidad sin pensarlo.
En mi trabajo es común encontrarse con gente varada en la carretera, pero algo en ella me puso tenso. No hizo ninguna señal para detenerme. Solo estaba ahí mirando hacia la carretera, como si esperara algo. Cuando pasé junto a ella, giró la cabeza lentamente y me miró directo a los ojos. Fue solo un segundo, pero lo sentí como una eternidad. Su mirada era vacía, como si no estuviera realmente ahí. Me recorrió un escalofrío y sin pensarlo, pisé el acelerador. La dejé atrás, diciéndome que solo era una mujer extraviada o alguien jugando una broma. Pero a los pocos kilómetros, el miedo se transformó en algo peor. Unos 20 minutos después, mientras intentaba sacarme la imagen de la cabeza, escuché un golpe seco en la parte trasera del camión. No fue un bache ni una piedra. Fue un golpe fuerte, como si algo hubiera caído sobre la caja. Miré los espejos, pero la carretera seguía vacía. La radio empezó a fallar, soltando un ruido estático entrecortado. Respiré hondo, diciéndome que solo era mi imaginación. Pero cuando miré de nuevo por el retrovisor, la vi. Estaba sentada en la parte trasera del camión. El aire se me atoró en la garganta. No podía ser posible. La había dejado kilómetros atrás, pero ahí estaba, con su vestido gastado y la cabeza inclinada hacia un lado, mirándome con esa expresión vacía. Pisé el freno de golpe. Sentí el peso de la carga desplazándose y el chirrido de las llantas contra el asfalto. El camión se detuvo en seco y bajé con la linterna en mano. La parte trasera estaba vacía. No había rastros de nadie, pero algo llamó mi atención. Justo en la puerta trasera del camión había una marca de una mano, roja, húmeda, como si alguien la hubiera dejado ahí con sangre fresca. Tragué saliva y pasé la mano sobre la mancha. ¡No era pintura! El aire de la noche se sintió helado de repente. El viento levantó polvo del camino y, por un momento, sentí que alguien estaba detrás de mí. Me giré de golpe con el corazón latiendo con fuerza, pero no había nadie. Subí al camión de un salto y cerré la puerta con seguro. No iba a quedarme ni un segundo más ahí. Conduje sin mirar atrás, con los nudillos blancos de tanto apretar el volante. Solo quería salir de ese tramo de carretera. Pero luego la radio se encendió sola. El sonido estático llenó la cabina y entre el ruido escuché algo. No eran voces claras, más bien un murmullo distorsionado, como si alguien intentara hablar a través de la interferencia. Apagué la radio de un manotazo. El camión se sacudió de repente como si algo se hubiera movido dentro de la caja de carga. Sentí el peso desplazándose, como si algo grande estuviera ahí adentro. Revisé los espejos y me congelé. Ella estaba sentada en el asiento del copiloto. No sé cómo apareció ahí, no la escuché subir, no sentí la puerta abrirse, solo estaba ahí con su vestido viejo y las manos en el regazo. Su rostro pálido y sin vida se giró lentamente hacia mí. Los ojos no tenían brillo, eran pozos oscuros hundidos en su rostro. La respiración se me cortó, giré el volante de golpe y el camión se tambaleó sobre el asfalto. En un parpadeo, ella desapareció. No recuerdo cuánto tiempo más manejé. Solo sé que cuando vi las luces de una gasolinera me desvié sin pensarlo. Aparqué de cualquier manera y bajé del camión respirando con dificultad. La estación estaba vacía, solo un viejo empleado detrás del mostrador. Entré sin decir una palabra, tratando de calmarme. Pedí un café y me senté en una de las mesas. El empleado me miró de reojo. «Pareces haber visto un muerto», dijo con voz ronca. No respondí de inmediato, solo miré por la ventana, asegurándome de que el camión siguiera ahí, vacío. «¿Has visto algo raro en esta carretera?», pregunté al final. El viejo dejó la taza que estaba limpiando y me miró con expresión seria. «Depende de qué tan raro», le conté, con la voz temblorosa sobre la mujer en el camino, sobre la marca ensangrentada, la radio y cómo la vi en el asiento del copiloto. El empleado escuchó sin interrumpir. Cuando terminé, suspiró y asintió despacio.
No eres el primero. La piel se me erizó. Dicen que hace muchos años una mujer murió atropellada en esta carretera. Intentó pedir ayuda, pero nadie se detuvo. Cuando finalmente lo hicieron, ya era tarde. Me quedé en silencio. Algunos dicen que sigue esperando a que alguien la lleve, otros que busca a los que la dejaron atrás. No respondí. Simplemente dejé el café a medias, salí de la gasolinera y volví al camión. Antes de subirme, revisé la parte trasera. La marca de la mano había desaparecido, pero el miedo ese aún lo llevo conmigo. La gente cree que los fantasmas son solo cuentos para asustar a los niños o mantener despiertos a los novatos en las paradas de camiones. Yo también pensaba así, hasta aquella noche en Deadman's Pass. No me gusta hablar de esto, pero si alguien va a cruzar ese maldito paso, tiene derecho a saber lo que acecha en la nieve. La tormenta ya estaba encima cuando recibí la llamada. Era una carga urgente de suministros médicos para un hospital rural al otro lado de las montañas. No había tiempo de rodear. La única opción era tomar Deadman's Pass. Casi todos los camioneros evitan esa ruta, no solo por las curvas traicioneras y los barrancos profundos, sino por las historias, sombras que aparecen en el camino, luces que se apagan de golpe, voces en la radio diciendo nombres que nadie debería conocer. Pero no podía rechazar el viaje. Cargué combustible, revisé las llantas, aseguré la carga y salí antes de que la nieve cubriera por completo la carretera. La primera parte del viaje fue tranquila, pero al llegar a la base de la montaña, el viento empezó a soplar con furia. La nieve golpeaba el parabrisas como si alguien arrojara puñados de sal. Encendí la radio en la frecuencia de los camioneros. Solo había estática. ¿Alguien en la vía? Cambio. Nada. Ni un maldito sonido. Seguí adelante. Las curvas eran cerradas. El pavimento estaba helado y la visibilidad era casi nula. Encendí las luces antiniebla, pero apenas servían de algo. Fue entonces cuando vi las luces en el retrovisor. Al principio, me tranquilizó ver otro camión en la misma ruta. Sus luces aparecieron a lo lejos, avanzando con un ritmo constante. Me mantuve atento al espejo, listo para dejarlo pasar si iba más rápido. Pero algo no cuadraba. Las luces eran demasiado débiles, como si vinieran de un camión viejo. No cambiaban de intensidad ni parpadeaban al rebotar sobre los baches de la carretera. Y lo peor, no escuchaba su motor. Aceleré un poco, pero el otro camión hizo lo mismo. Reduje la velocidad y él también. Cada vez que giraba en una curva cerrada, esperaba verlo más claro, pero solo estaban las luces, flotando en la nieve como dos ojos vigilándome. ¿Quién demonios eres?, murmuré. De pronto, la radio cobró vida con un crujido de estática. «Sigue manejando y no mires». Una voz ronca, distorsionada, salió de la bocina. Mi piel se erizó. ¿Quién habla? Solo estática. Respiré hondo y seguí adelante. Las luces seguían ahí, a la misma distancia, siguiéndome como un depredador paciente. El miedo me hizo cometer un error. Tomé mal una curva y el tráiler patinó. Logré controlarlo, pero terminé en un camino angosto que no reconocía. No podía dar la vuelta, solo quedaba seguir adelante y encontrar un punto donde maniobrar. Las luces en el retrovisor desaparecieron. El alivio duró poco. Más adelante, en medio de la nieve, vi un camión detenido a un lado del camino. Un modelo antiguo, con el parabrisas cubierto de escarcha. Había alguien de pie junto a la puerta del conductor. Llevaba un abrigo grueso y un sombrero de camionero. Su rostro estaba oculto por la sombra, pero su postura era extraña. No se movía, no reaccionaba al sonido de mi motor. Reduje la velocidad. Algo en mi instinto gritaba que siguiera de largo, pero otra parte de mí sentía que debía detenerme. Y lo hice. Bajé la ventanilla solo un poco. «Necesita ayuda». El hombre giró la cabeza de golpe. No tenía ojos,
Solo 2 cuencas vacías, negras como el asfalto mojado. Mi sangre se heló. El motor de mi camión se apagó. Intenté encenderlo de nuevo. Nada. El hombre empezó a caminar hacia mí. No corría, solo avanzaba con pasos pesados, seguros. Su aliento salía en nubes blancas, pero su cuerpo no proyectaba sombra bajo las luces de mi camión. Mis manos temblaban mientras giraba la llave una y otra vez. El motor rugió con vida, justo cuando él llegó a la puerta. Lo último que vi fue su sonrisa, una mueca antinatural, como si su piel estuviera demasiado tensa para abrirse de verdad. Pisé el acelerador. El camión se sacudió sobre el hielo y logré salir de ese maldito camino. No miré el retrovisor, no quise saber si seguía ahí. Solo manejé hasta que vi las luces de un pueblo en la distancia. Al llegar a la estación de servicio, me bajé con las piernas temblorosas. El encargado me miró y frunció el ceño. Parece que vio un muerto amigo. No respondí. Solo pedí un café y traté de calmarme. Cuando volví al camión, había algo en el parabrisas, un papel viejo, amarillento por el tiempo. Temblando, lo abrí. Solo tenía 3 palabras. Esa fue la última vez que crucé Dead Man's Pass. Si alguna vez te ves obligado a tomar esa ruta y ves luces en el retrovisor, no mires atrás, no te detengas y por lo que más quieras, nunca tomes el desvío.